pero muy buenas noches a todos. Le damos la bienvenida nuevamente con gozo, con alegría. Nuevamente un día más, una transmisión más de nuestra bendición que el Señor nos ha permitido compartir en este tiempo con ustedes. Un tiempo con la palabra de Dios. Le damos la bienvenida a todos, cada uno de ustedes que nos dejan entrar en su hogar allí a través del Facebook, a través del YouTube, a través de estas herramientas que el Señor nos brinda para que su palabra sea transmitida, para que su palabra corra y sea glorificada. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Saludamos a toda la familia de Identidad Pentecostal, los anexos, nuestra iglesia central, nuestra casa madre, todos los puntos de predicación que pertenecen a nuestra gran familia de Identidad Pentecostal. Que el Señor bendiga ricamente. Saludamos a nuestros pastores también, a todos los hermanos, hermanas, las obreras del Señor, los obreros del Señor sean bendecidos. Los saludamos en el nombre de Jesucristo. También saludamos a todos aquellos que siguen nuestras transmisiones semana tras semana, de nuestros cultos de los días domingos que se transmiten después los días lunes. Que el Señor bendiga ricamente a todos, cada uno de ellos. Que el Señor los bendiga ricamente, todos nuestros familiares, amigos, conocidos que están allí siempre compartiendo nuestras transmisiones, recibiendo las transmisiones, recibiendo el mensaje de la palabra del Señor. Los saludamos a todos con gran gozo y alegría. Que el Señor bendiga ricamente sus vidas, sus hogares. Recuerden siempre que están todos invitados a participar de nuestras reuniones presenciales, que están todos invitados a conocer a este gran Dios, a este gran Salvador, como un día lo conocí yo. Están todos invitados todos los domingos a las 10 de la mañana, a las 18 horas. Gracias a Dios en estos tiempos que estamos pasando, ¿no es cierto? Esto lo de la pandemia del COVID. Ahora ya no hay que llamar por teléfono para reservar su turno. Puede venir, así que levántese a la mañana allí mientras toma su desayuno con su familia. Diga, bueno, hoy vamos a ir a conocer a este Señor, vamos a ir a conocer a este Dios del quienes nos hablan tanto en las páginas de Identidad Pentecostal. Vamos a ir a conocer a este Señor glorioso, a este Jesucristo bendito que nos puede ayudar, que nos puede bendecir, que puede transformar nuestra familia, nuestros hogares, nuestros pensamientos. Acérquese, no hace falta que se comunique a sacar turno como sí lo hacíamos hasta hace un tiempo atrás. Puede venir ahora, o también un domingo por la tarde, a las 6 de la tarde, puede venir. Aquí va a estar la familia de Identidad Pentecostal. Aquí va a estar el Señor también para recibirla a usted. Va a encontrarse con la palabra del Señor, con la presencia del Señor y con la familia de Identidad Pentecostal, que trataremos de recibirle lo mejor posible para que usted pueda sentirse como en su casa y pueda agradarse y venir a visitarnos todas las veces que ustedes quieran, y también poder glorificar al Señor junto con nosotros. Damos gracias al Señor por todo eso. Y vamos a ir a la palabra del Señor en esta noche. Vamos a ir a la palabra del Señor en esta noche con los principios de fe que estamos compartiendo en este tiempo, en un tiempo con la palabra de Dios. Y quiero, mis amados hermanos, familiares, conocidos, amigos, traer a nuestra mesa espiritual el mensaje de la palabra del Señor. Nuevamente nos vamos a enfocar en esta noche, como en nuestro capítulo anterior. Vamos a enfocarnos en el libro que el apóstol Pablo le escribió a los romanos. Vamos a comenzar leyendo en el primer capítulo. En el primer capítulo tenemos la palabra del Señor en esta noche para nuestras vidas. Y dice así en el nombre de Jesucristo. Libro de Romanos, capítulo 1, versículo 1. Dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de vuestro Padre y del Señor Jesucristo. Aquí tenemos la palabra del Señor en esta noche para compartir junto con todos ustedes que nos dan la bendición de poder entrar en sus hogares y que la palabra del Señor entre allí en su hogar.
en su casa, quizás en esta noche usted ya se encuentra allí cenando junto a su familia, preparando su cena quizás, y pueda allí conectarse a nuestra transmisión vía Facebook o a través de YouTube también, y poder recibir esta palabra del Señor para compartir allí junto en su familia. Aquí el apóstol Pablo, como hemos hablado ya en las ediciones anteriores, cómo era la cultura de los romanos, que en aquellos tiempos ellos eran el imperio más poderoso de la tierra, cuando Pablo se dirige con esta carta hacia ellos. De allí nosotros tomamos que ellos tenían una cultura que estaba por encima de los demás, ¿no es cierto?, con sus ejércitos, con sus legiones, con sus césares, con su economía, que ellos iban conquistando todos los pueblos en donde ellos querían conquistar, iban y lo tomaban para ellos, ¿no? Y de allí es que esta gente en Roma tenía esa cultura, tenía esa idiosincrasia, ese pensamiento, ¿no es cierto?, tenía esa manera de ser, esa manera de pensar, como que eran dueños ellos del mundo, ¿no es cierto? Hasta que un día la gracia del Señor se acerca a este grupo de personas romanas, ¿no es cierto? Y los empieza el Señor a trabajar con ellos, los empieza la gracia del Señor a transformar, a llevarlos en un proceso para hacerlos iglesia del Señor. De allí vemos después cómo el Señor, a través de la vida del apóstol Pablo, le envía una carta poderosísima en donde pienso yo, ¿no es cierto?, todo el poder del Evangelio del Señor es desplegado allí, es explicado, es desmenuzado por el apóstol Pablo para que pueda entenderse todo. Paso a paso, letra por letra, el apóstol Pablo le da a conocer a la iglesia de Roma el poderío del Evangelio del Señor Jesucristo, el poderío de la presencia del Señor, el poderío de salvación que hay en el Evangelio del Señor, el poderío de la gracia, el poderío de la fe, de la justificación, es desarrollado a estas personas porque ellos lo estaban necesitando. Ellos lo estaban necesitando, y en esta noche vamos a mirar algo con lo cual el Señor tocó mi espíritu, tocó mi corazón hace un tiempo, y quiero compartirlo hoy con ustedes. Tengamos siempre en cuenta ese contexto del que hablamos, ¿no es cierto? Cómo era esta gente, cómo ellos eran sin conocer al Señor, cómo eran sus pensamientos, por el tipo de cultura que ellos vivían, por el tipo de vida que ellos tenían. Podemos hacernos a la idea que ellos eran personas difíciles, personas que tenían quizás mucho orgullo, mucha vanagloria, mucha jactancia, mucho egoísmo. Pero vamos a ver ahora lo que el Señor les habla. En el primer capítulo, en su introducción prácticamente, el apóstol Pablo los saluda, y en su salutación, fíjese que él le dice... le habla del Señor Jesucristo, de cómo el Señor vino a la vida de él para que ellos pudieran tener obediencia, ahora como la tuvo el apóstol Pablo. Y en el verso 6 y en el verso 7 está lo que quiero enfocarme. Dice, entre los cuales también están vosotros, llamados a ser de Jesucristo, les dice Pablo. A todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros. Llamados, dice el apóstol Pablo, a los romanos a ser del Señor. Llamados a ser santos. Y esto es algo que el Señor captó mi atención para enseñarme algo que hoy quiero compartirlo en esta noche con ustedes. En otras escrituras del apóstol Pablo, en otras cartas, él cuando se presenta y saluda a las iglesias le dice a los santos y amados, pero aquí a los romanos le dice llamados a ser santos, le dice el apóstol Pablo. Y no hay ninguna duda. Ningún creyente, ninguna institución, por más que a veces tengamos diferente pensamiento en algunas doctrinas, pero ninguna institución de nombre cristiana, ningún creyente que se denomine cristiano, tenemos ninguna duda al respecto que el Señor, cuando nos llama para que tengamos ahora una vida santa, una vida apartada, una vida consagrada para Él.
ya olvidando lo que nosotros vivíamos cuando no pertenecíamos al Señor. El Señor, cuando nos trae a su presencia, Él quiere arrancarnos de la cultura en la que nosotros vivimos, de nuestra idiosincrasia, de nuestra manera de hacer las cosas y darnos una vida nueva. De eso se trata el Evangelio, de darnos una vida nueva, una vida santa para el Señor. Una vida santa significa una vida para el Señor, consagrada al Señor, apartada para el Señor. Pero eso no significa que sea perfecta, ¿no es cierto? Una vida al Señor. Él nos llama para tener una nueva vida. De eso se trata el Evangelio, de un nuevo nacimiento, de dejar atrás lo que vivíamos, nuestra manera de ser, nuestros pensamientos, para empezar a vivir en los pensamientos, en la palabra del Señor. Nadie en toda la historia de la humanidad estamos en desacuerdo en este punto. El Señor, cuando nos llama para vivir una vida santa, una vida apartada para Él, una vida que nos saca del pecado, que nos saca de los deseos de nuestra carne, una vida que nos hace bien a cada uno de aquellos que la abrazamos. Ninguno tenemos ninguna duda al respecto de eso. Ningún creyente vamos a estar en desacuerdo con eso, porque si no sería estar en desacuerdo con la palabra del Señor y con el Señor mismo, ¿no es cierto? Si estuviésemos en desacuerdo con eso, quiere decir que estaríamos de acuerdo en seguir viviendo como vivíamos antes de conocer al Señor. No más que ahora venimos a la iglesia, nos vestimos como creyentes, pero no vivimos como creyentes. No seríamos como creyentes. Ningún cristiano podemos estar en acuerdo con eso. Cuando el Señor nos llama a su presencia, nos llama a vivir una vida santa. Amén. Toda la Escritura nos enseña eso. Todo el llamado del Señor se trata de eso. Ahora bien, teniendo esto en cuenta, teniendo en cuenta que el Señor nos llama a vivir una vida santa, teniendo en cuenta cómo era la cultura, el pensamiento de esta gente allí en Roma, es lo que hoy quiero compartir con ustedes. Es lo que el Señor aquí nos habla en esta noche para que usted y yo podamos entender este principio, mis amados hermanos. Fíjense que el apóstol Pablo dice a todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Aquí Pablo les dice, ustedes están llamados a ser santos, como todo pueblo creyente. Como todo pueblo que invoque el nombre del Señor Jesucristo está llamado a ser santo. Pero fíjese el detalle que quiero compartir en esta noche con usted. Aquí Pablo le dice que fueron llamados a ser santos. Les está diciendo lo que van a hacer. Le está diciendo a qué fueron ellos llamados. Le está diciendo hacia dónde es la meta la cual el Señor los llamó. Pero eso no significa que en ese momento ellos sean santos. Dice, llamados a ser santos. Le está hablando de algo que va a venir, de algo que va a acontecer. Le está mostrando el trabajo terminado, Pablo. Ustedes están llamados a ser santos. En el capítulo anterior hablábamos del justo juicio de Dios y cómo estas personas, ellos se jactaban, se vanagloriaban en acusar a otros creyentes con cosas, con actitudes, con pecados que ellos mismos cometían, que delante de los hombres era oculto, pero no delante del Señor. Podemos encontrar en este libro de Romanos muchos inconvenientes que tenía esta iglesia, este pueblo allí de Roma. Eso nos da a entender lo que aquí dice Pablo en el principio de su carta. Fueron llamados a ser santos. Hacia ahí vamos a ir y hacia ahí vamos a llegar, pienso yo que diría el apóstol Pablo. Como hombre de fe, como hombre de Dios, tenemos que nosotros mirar hacia adelante y tratar de llegar a ese supremo llamamiento en Cristo Jesús, como dijo Pablo. Una cosa hago, dijo él, ciertamente olvidándome lo que quedó atrás, prosigo la meta para ver si puedo abrazarme a aquello a lo cual fui llamado. Pablo era un hombre que sabía lo que estaba hablando aquí en este pasaje. Pablo era un hombre que él conoció el llamamiento del Señor de tener una vida apartada lejos del Señor a tener una vida apartada para el Señor ahora, a tener una vida santa en el Señor. Él no fue convertido de la noche para la mañana. Yo antes les voy a comentar que antes
pensé que él había sido convertido de la noche para la mañana, o en ese día en que él se encontró con la gloria del Señor y cayó de su caballo y postrado en tierra, y yo pensé que él había sido convertido en ese mismo instante, y la palabra del Señor me enseña que ese pensamiento en mi vida es incorrecto, porque el apóstol Pablo tuvo que pasar un proceso. Llegar a tener una vida en el Señor es un proceso, mis amados hermanos. Aquí Pablo por eso le dice, están llamados a ser santos. No le dice, ustedes ya son santos. Están llamados a ser santos. Quiero en esta noche, quiero que podamos comprender, mis amados hermanos, ese principio espiritual que va a ser de mucha bendición para nuestra vida, que va a ser de mucha bendición y que va a traer luz a nuestra vida, luz a nuestros corazones, nos va a traer paz. ¿Cuántas veces no nos equivocamos? ¿Cuántas veces nos erramos? ¿Cuántas veces no pecamos? No me lo diga a mí, yo no le voy a decir mi pecado a usted tampoco. Pero seamos sinceros delante de la presencia del Señor. ¿Cuántas veces no fallamos? ¿Y la misericordia, la gracia del Señor se ha apartado de nuestras vidas? No. No es como predican algunos por ahí, que cuando pecas el favor de Dios se aparta de tu vida. Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios, dice Pablo aquí en Romanos. Eso no significa tampoco, significa que eso nos dé un permitido para pecar libremente, porque el siguiente versículo allí dice, de modo entonces que pecaremos para que la gracia sobreabunde. No, en ninguna manera, dijo Pablo, no. Cuanto más rápido salgamos de la situación equívoca, mucho mejor para nosotros, ¿no es cierto? Pero a lo que voy, la gracia, el amor, la fidelidad de Dios no se ha apartado de su vida ni de la mía. Con nuestros errores, con nuestros inconvenientes, como los romanos que fueron llamados a hacer algo. Del mismo modo, el Señor nos llama a nosotros para santificarnos a través del poder de su gracia. Solamente a través del poder de su gracia podemos ser santificados. Pero eso es un proceso. Eso no se trata de la noche para la mañana. Es un proceso, mis amados hermanos. ¿Quién mejor que el apóstol Pablo, que vivió ese proceso para enseñarnos este principio, para contarnos este principio que a la misma vez va a traer bendición a nuestra vida, va a traer paz a nuestra vida, va a traer calma? Cuando nosotros nos equivocamos y fallamos, enseguida se presenta el acusador de nuestras vidas y nos empieza a acusar con el error que cometimos o en donde le fallamos al Señor. Y a veces pasan tiempos, temporadas, y ahí está el diablo acusándonos de lo que hicimos, acusándonos de lo que fallamos, y en muchos casos apartándonos del camino del Señor, porque no nos creemos que el Señor pueda hacer algo por nosotros, o que su gracia no pueda tener perdón para nuestro error. Dice la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 4, aquí tenemos versículo 1, y escuchen lo que dice aquí Pablo. Dice, yo pues, capítulo 4, versículo 1 del libro de Efesios, carta del apóstol Pablo. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con la cual fuisteis llamados. Yo pues, preso en el Señor, les ruego que anden dignamente de la vocación con la cual fuisteis llamados. ¿A qué fuimos llamados? A ser santos. Bueno, aquí dice Pablo, vamos a andar dignamente con la vocación con la cual fuimos llamados. ¿Y qué fuimos llamados a hacer? Dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Son llamados a ser santos, sí. Y en ese llamamiento tengan en cuenta que es un proceso. Tengan en cuenta que quizás algunos se dejen santificar más temprano que otros, pero el Señor, a esos otros que por ahí no se han santificado, el amor del Señor sigue sobre ellos. A los romanos le dijo el Señor, en que siendo aún pecadores, Cristo nos amó y se entregó por nosotros en la cruz del Calvario, siendo aún pecadores. ¿Y cómo nosotros tenemos que llevar adelante ese llamado? Con humildad, con mansedumbre, soportándonos los unos a los otros, con paciencia,
con amor los unos a los otros. Fuimos llamados todos a ser un pueblo del Señor, a ser santos para el Señor. Sí, amén. Pero eso es un proceso, iglesia del Señor. Amigos, familiares, conocidos que están escuchando nuestra transmisión y quizá usted piensa que no puede venir a la iglesia por esto, por lo otro, porque usted hace esto y lo otro. Para usted también es esta palabra. No se asuste, venga a conocer el amor y la gracia de aquel Dios todopoderoso que todo lo puede y que Él va a ir obrando en su vida, que Él va a ir obrando dentro de su corazón. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Cristo, ese es el poder del Evangelio. Cristo en nuestra vida, en nuestro interior. Para eso nos es dado el Espíritu Santo. Para que el Espíritu Santo dentro nuestro esté trabajando, esté impulsándonos a cumplir lo que Dios quiere. La carne, mis amados hermanos, es enemiga de la palabra del Señor, de los mandamientos del Señor. La carne no puede sujetarse. Lo dice Pablo también en el libro a los Romanos. La carne es enemiga de la voluntad de Dios. Por eso necesitamos sí o sí la presencia del Espíritu Santo y que Él dentro nuestro empiece a obrar, empiece a operar. Empiece a trabajar nuestros pensamientos, nuestros corazones, que Él empiece a trabajar en nuestros deseos, en todo lo que nosotros somos, para que nosotros vayamos abandonando todo lo que traemos en nuestra vida, para que vayamos abandonando, dejando de costado toda nuestra cultura, toda nuestra idiosincrasia y ahora podamos abrazar la ciudadanía de Dios, la vida nueva que es mejor que la que nosotros vivíamos, la vida nueva que el Señor ha pagado con precio de sangre en la cruz del Calvario, para usted, para su familia, para su descendencia. No se asuste, venga a recibir este regalo maravilloso, el regalo perfecto, la gracia de Dios en su vida. Y entienda esto también, no es de la noche para la mañana, no es de la noche para la mañana. Y nosotros debemos, ¿qué fuimos llamados a ser? A ser santos del Señor, a ser apartados para el Señor, ¿no es cierto? Pero eso es un proceso y en ese proceso, en ese llamamiento debemos tener humildad, mansedumbre, soportarnos con paciencia los unos a los otros. No todos llegamos iguales a los caminos del Señor. Hace un tiempo les voy a contar algo que el Señor me enseñó. Algo que el Espíritu Santo trajo a mi vida y trajo paz y calma a mi vida. Yo en un momento, hace, no sé, quizás 2 años atrás, me encontraba luchando con un pensamiento y yo decía, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que teniendo este gran Dios no nos ocupemos de Él? ¿Y cómo puede ser? Y hasta puedo decirlo, mis amados hermanos, que capaz que yo estaba jactancioso o me estaba vanagloriando. Yo decía, yo llegué al camino del Señor y yo esto y yo lo otro y me entregué y bla, bla, bla. Y en ese momento me agarró el Espíritu Santo. En ese momento me agarró el Señor y me enseñó algo muy importante. Y el Señor me enseñó esto. No todos los corazones son iguales. No todos los corazones son iguales. Y ahí me hizo entender el Señor. Por ejemplo, en mi caso, yo tuve una vida medianamente bien, vamos a llamarlo. Me criaron mis padres, tuve la cobertura del amor de mis padres y bueno, ellos me dieron su amor, lo que ellos pudieron darme a mí, ¿no es cierto? Y bueno, cuando yo fui grande me desvié yo en mi pecado, ¿no es cierto? En mis deseos pecaminosos hasta que llegué al camino del Señor. Y yo llegué al camino del Señor, mis hermanos, con un dolor en mi corazón por los daños que yo había causado. Yo llegué al camino del Señor con una necesidad de perdón, la cual encontré en los brazos de nuestro amado Dios y Salvador Jesucristo. Él me perdonó, siempre lo digo, no me dio lo que me merecía, me dio lo que no me merecía, me dio su perdón, me dio su amor, me dio su Espíritu Santo y sentí que en la vida por primera vez me sonreía, empecé a ser feliz en la presencia del Señor. Gloria a Dios por eso, pero ese era mi caso. Y el Señor me enseñó, hay gente que viene a mi presencia, gente que sufrió, que pasaron cosas muy difíciles de niño, de niña, mujeres que han sido abusadas, mujeres que han padecido maltrato psicológico, físico de parte de sus esposos.
Esos corazones vienen todo herido. Tu corazón, me explicaba el Señor, vino con la necesidad de ser perdonado. Estos otros corazones tienen otras necesidades. Requiere más tiempo. Se requiere de más trabajo de la presencia del Señor en la vida de estas personas. Y allí aprendí ese principio, mis amados hermanos, que esto es un proceso, que este es un proceso que nosotros debemos aprender, que esto es un proceso para no andar acusándonos los unos a los otros. Mirá, Él está en el mismo proceso que está usted. Él está pasando por cosas que quizá usted ni se imagina. Cada uno tenemos nuestro proceso, nuestras batallas, nuestras luchas, nuestros inconvenientes, nuestras debilidades y fortalezas, porque todos tenemos debilidades, todos tenemos un talón de Aquiles, todos tenemos en nuestra vida un inconveniente, y gracias a Dios que tengamos ese inconveniente, porque ese sería el aguijón que Satanás, el diablo, nos da para que no nos enaltezcamos, para que no nos gloriemos. Ese sería el aguijón que Satanás, el diablo, nos enchufa allí para hacernos recordar que somos terrenales y que necesitamos cada día de la misericordia del Señor. Que fuimos llamados a hacer algo, sí, fuimos llamados a santificarnos por la gracia del Señor. No hay ninguna duda al respecto. Ese es el lugar donde el Señor nos quiere llevar. Pero mientras avanzamos hacia ahí, sepamos que estamos en un proceso, sepamos que estamos en un trabajo de parte del Señor. No le pongamos piedra en el zapato a nadie, no pongamos palo en la rueda del proceso de nadie. De eso sí tengamos temor, de eso sí tengamos miedo, mis amados hermanos. Cuidado con aquel que haga tropezar a uno de estos pequeñuelos que creen en mí. Hablando de procesos, nos encontramos en las Escrituras con muchos ejemplos de hombres de Dios, de grandes hombres de Dios que vivieron ese proceso de debilidades, de miedos, de tantas cosas pecaminosas, pero el Señor no los abandonó a ninguno. Moisés, el Señor lo llamó y Moisés tenía miedo. Moisés quería que lo mandara a su hermano Aarón porque él no quería ir, porque tenía miedo. Y cuántas cosas, cuando Moisés encontró al pueblo en idolatría, tiró las tablas contra el piso, partió las tablas, los mandamientos que el Señor le había dado, él los rompió porque su vida ardió en ira y porque encontró al pueblo en idolatría. El mismo Elías, el profeta Elías, que tuvo una gran victoria allí en el monte Carmelo contra los profetas de Baal, hizo descender fuego del cielo, el Señor se glorificó, lo glorificó a él también delante de toda la nación de Israel, pero él fue y se escondió, y cuando el Señor vino a verlo, él le dijo: Señor, apártate de mí, yo no soy mejor que mis padres. Él estaba reconociéndose pecador delante del Señor. Y el Señor no lo expulsó, sino que le dijo: no, vamos, largo camino te resta, recién estamos comenzando el proceso. Pienso yo que le diría al Señor. Nos encontramos con Pedro, aquel que le fue dada la promesa: sobre ti, sobre esta roca voy a edificar mi iglesia. Sobre personas que entiendan el proceso, sobre personas que comprendan que fueron sacados de la debilidad del pecado y ahora son fortalecidos por el Señor, pero saben y comprenden que fue el Señor el que los ayudó, porque de manera personal, con sus propios esfuerzos, nunca jamás podría haber llegado a ser lo que fue después en el Señor. El apóstol Pedro, lo vemos allí cuando iba con la barca con los discípulos, que empezaron las tempestades y vinieron los discípulos: Señor, Señor, ¿no tienes en cuidado de que nos estamos por hundir? Allí estaba Pedro. Después, cuando iban en otra ocasión en otra barca cruzando el río y que se presentó el Señor caminando sobre las aguas, Pedro le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo... Y ven, Pedro, le dijo el Señor. Y se bajó Pedro de la barca y comenzó a caminar. Y a mitad de camino empezaron así a haber tempestades y se empezó él a hundir, a ahogarse, hasta que el Señor vino y lo rescató.
El mismo Pedro que lo negó 3 veces la noche de la crucifixión, la noche en donde quizás el Señor más lo necesitaba, Él lo negó. El mismo apóstol Pedro que no pudo reconocer cómo, cuando el Señor estaba bendiciendo a una mujer que tenía flujo de sangre de hacía muchos años, y ella se acercó al Señor porque ella dijo: si tocar el borde de su manto seré salva. Y ella llegó a los pies del Señor, tocó el manto del Señor y fue sanada. Y que entonces el Señor preguntó: ¿quién me tocó? Y que dice la Biblia que los discípulos le dijeron: Señor, tanta gente que te aprieta, y vos preguntabas ¿quién te tocó? Y allí estaba Pedro, no pudiendo darse cuenta cuando el Señor estaba bendiciendo a alguien. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Ese era Pedro, mis hermanos. Ese era Pedro, que también estando con los discípulos, vino una mujer, dice la Escritura, una mujer cananea, a pedir por su hija al Señor Jesucristo, y el Señor no la quería hablar. ¿Y qué hizo Pedro y los otros discípulos? Señor, ¿por qué no la echa y la manda que se vaya a su casa? Ese era Pedro, el pecador que se arrodilló a los pies del Señor el día que no pescaron nada en toda la noche, y que el Señor le dijo: Pedro, boga mar adentro. Señor, ya hemos estado. Pedro, boga mar adentro. Y él le hizo caso, fue y echaron sus redes allí y sacaron cantidad de pesca. Inmediatamente dice que Pedro vino y se postró a los pies del Señor: Señor, apártate de mí, porque soy un pecador y no soy digno de ti. Ese era Pedro, y él vivió su proceso. Todo creyente va a vivir su proceso. El que no entienda eso es porque no quiere, porque está bien explicado en las Escrituras, mis amados hermanos. ¿Estamos llamados a vivir una vida santa? Sí, pero es un proceso, es un camino. No interrumpamos el proceso de nadie. No nos interpongamos en el proceso de nadie. Porque el mismo Dios que tiene misericordia para con usted y para conmigo es el mismo Dios que tiene la misma misericordia para nuestro hermano, para nuestro prójimo. Respetemos los procesos, mis amados hermanos. Respetemos lo que el Señor va a hacer con las personas. No nos introduzcamos en el medio. Si nos introducimos para animarlo, para ayudarlo. Como dice las Escrituras: animaos los unos a los otros. Animaos, fortaleceos los unos a los otros. Fuimos llamados a algo. Acá le dice Pablo a los romanos: llamados a ser. Llamados a ser. Qué maravilloso que la palabra del Señor nos hable de este modo, mis amados hermanos. Eso nos va a quitar una carga, nos va a quitar un peso que va a asediar en nuestra vida, sabiendo que el Señor está en control de todas las cosas y que es Él el que está obrando en nuestra vida. Y sí, queremos santificarnos, queremos que esté todo perfecto, y bueno, es un buen deseo, pero que ese buen deseo no nos lleve a tropezar con ese deseo, no nos lleve a tropezar con la voluntad del Señor. He visto, mis amados hermanos, con tristeza y dolor lo digo, he visto muchos hermanitos, principalmente jóvenes, que se han apartado de los caminos del Señor porque no soportaron la presión de aquellos que les exigían santidad, de aquellos que le exigían perfección. Si el Señor no se los exige, ¿por qué no los cuidamos mejor? Después oramos al Señor por los jóvenes, por los que están perdidos, y cuando los tenemos cerca, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿No es mejor orar, Señor, por los jóvenes, por los perdidos, y cuando los tengamos cerca, animarlos, ayudarlos y explicarlos estos principios? Pablo no fue transformado de la noche para la mañana. La Escritura dice muchas cosas del apóstol Pablo, de cómo él era, aún después de que se encontró con el Señor, para llegar él a ser lo que fue. Incluso en este mismo libro de Romanos, siempre traigo este pasaje a nuestra vida, mis amados hermanos, porque hacemos bien en reconocer esto. Pablo, el apóstol a los gentiles, el apóstol, el fundador de iglesias, el que le estaba ahora ministrando casi todo el esplendor del evangelio a los romanos, le dijo: yo estoy pasando por pecado, yo estoy en pecado, no hago el bien que quiero, el mal que no quiero, eso hago, le dijo. Yo siempre digo esto: si el apóstol Pablo viviera, o si nosotros hubiésemos vivido en el tiempo del apóstol Pablo, él a nosotros no nos hubiese podido, no le hubiéramos permitido que él nos predique la palabra, porque él dijo que estaba en pecado. Pero aquí el Señor dejó todo escrito en su palabra para que nosotros aprendamos
que ir a la santidad es un proceso que te lleva a la gracia del Señor, el favor de Dios. No tenemos por qué jactarnos de nada, ni tenemos que estar acusándonos con un dedo entre nosotros o porque el otro hermano peca de diferente modo en el que lo hace usted. Somos llamados, aquí dice Pablo, llamados a ser santos. No le dice ustedes son los santos, no le dice ustedes ya están en santidad, en santificación. Fueron llamados y el Señor los ama. El Señor los va a redimir siendo aún pecadores. Él ha derramado su sangre preciosa por ustedes en la cruz del Calvario. Y quizás en algún momento ellos se encontraron en sus pensamientos diciendo, pero cuando el apóstol Pablo le hace la exposición, les trae allí a su cara sus pecados, sus inconvenientes, y quizás ellos se afligieron también. Y entonces se pensaban qué iban a hacer ahora porque se empezaban a reconocer. La palabra comenzaba a hacer allí, a abrirse camino en los corazones de ellos. Y entonces Pablo les dice, quédense tranquilos, porque cuando no éramos del Señor, éramos enemigos del Señor. Dice, y si siendo enemigos fuimos salvados, ¿cuánto más ahora que el Señor los considera sus hijos, vamos a ser salvados de la ira venidera? ¿Cuánto más ahora, si siendo enemigos, y en esa condición estábamos todos los creyentes, usted, yo y todos los que nos escuchen, estábamos en ese tiempo alejados del Señor, alejados de la ciudadanía del reino de Dios, sin el Señor, sin esperanza y siendo enemigos en nuestra naturaleza pecaminosa de la voluntad del Señor. Y de ahí nos trajo el Señor a su presencia, de ahí el Señor nos sacó y nos trajo a su presencia para seguir trabajando con nosotros, para meternos en el proceso de purificación, de santificación, de regeneración por el poder del Espíritu Santo. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Hoy la palabra del Señor viene a nuestra vida para enseñarnos, mis amados hermanos, la santidad es un proceso. ¿Qué vamos a hacer con ese proceso nosotros? ¿O queremos tomar atajo y llegar inmediatamente y plantarnos en un supuesto lugar de santidad y de ahí ponernos de jueces de los demás hermanos que vienen detrás de nosotros? El Señor nos llamó a su presencia para santificarnos y en ese proceso nos pide que seamos humildes, que tengamos mansedumbre, que nos soportemos los unos a los otros, así como Él nos ha soportado tantas cosas a nosotros. Un tiempo con la palabra de Dios. Nuevamente vuelvo a reiterarle nuestra invitación, a extenderle nuestra invitación a todos los que nos siguen a través de Facebook, de Instagram, YouTube, de poder venir y participar y de conocer este Dios que también te ama a vos, también te ama a tu familia, también va a tener misericordia de usted, también Él lo va a ir llevando por su proceso para llegar a ser lo que Él quiere que sea, la obra que Él va a hacer en su vida todos los domingos, 10 de la mañana, 18 horas aquí en nuestra casa central de Identidad Pentecostal, ubicada en la calle Labardén 290 de nuestra hermosa ciudad de José Cepaz. Que el Señor los bendiga rica y gloriosa y poderosamente a todos los que fueron llamados a vivir una vida santa, a todos los que fueron llamados a entrar en ese proceso de santificación. Que la paz y la misericordia del Señor esté sobre cada uno de nosotros, para que a su misma vez nosotros nos tengamos paz, misericordia y paciencia a nosotros mismos y a nuestro prójimo. Que el Señor los bendiga ricamente. Hasta la próxima. Un tiempo con la palabra de Dios. Gloria a Dios.